Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Con la llegada del verano se siente aún más la pesadez y el cansancio en las piernas. Esto se debe a que el calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos y su consecuencia es que la sangre se acumule y se retenga más líquido en las piernas. Incluso pueden aparecer calambres, hormigueos o dolor inespecífico. Por eso, nuestro mecenas de junio es precisamente Cedraflón, una crema para piernas cansadas con una triple acción muy interesante. Alivia, refresca e hidrata. Cedraflón es también ideal para después de correr o hacer tu entrenamiento de fuerza. No sabéis cómo lo agradecen mis piernas. Gracias, Cedraflón, por apoyar las buenas historias. Y atención, porque a mitad de este episodio compartiremos algunos consejos que pueden aliviar la sensación de piernas cansadas. Un 30% de las personas que nos están escuchando tienen varices. Y es más, muchas de ellas tienen síntomas sin tener varices. La enfermedad venosa crónica es simplemente que la sangre no retorna de forma adecuada desde las piernas al corazón. Es una enfermedad en la cual la sangre se acumula en las piernas y va aumentando la presión y van apareciendo los síntomas y las varices. Esa incapacidad que tienen las venas para subir la sangre hasta el corazón se denomina enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. El doctor Rodrigo Rial, cirujano vascular y presidente de la Sociedad Española de Flebología, nos explica en esta entrevista qué es la insuficiencia venosa crónica, una enfermedad que afecta al 48,5% de la población y que tiene una mayor prevalencia en el caso de las mujeres, sobre todo a partir de los 35 y 40 años por una predisposición hormonal. Su incidencia, además, aumenta con los embarazos y la edad, y aunque no representa un problema grave para la salud, sí merma la calidad de vida personal y laboral de las personas que la sufren. La insuficiencia venosa crónica no desaparece con el tiempo, así que cuanto antes se diagnostique y se trate, mayores son las posibilidades de prevenir las complicaciones asociadas y el progreso de la enfermedad. Doctor, bienvenidísimo al podcast. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer estar aquí. Bueno, este es un tema que desde redes sociales me habían pedido muchísimo que tocase, así que ya era hora, cuarta temporada, que hablásemos de la insuficiencia venosa, de las varices, de las arañitas vasculares, de todas estas cosas. Así que para entrar en materia, yo creo que la primera pregunta y casi de rigor es que nos expliques qué es esto de la enfermedad venosa crónica. Bueno, has hecho un resumen estupendo sobre lo que es la enfermedad venosa crónica. Y efectivamente afecta a un montón de gente, a muchísima gente. Se calcula, como has comentado, que un 30% de las personas que nos están escuchando tienen varices. Y es más, muchas de ellas tienen síntomas sin tener varices. La enfermedad venosa crónica es simplemente que la sangre no retorna de forma adecuada desde las piernas al corazón. Es una enfermedad en la cual la sangre se acumula en las piernas y va aumentando la presión y van apareciendo los síntomas y las varices. Esa incapacidad que tienen las venas para subir la sangre hasta el corazón se denomina enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Uh-huh. Entonces, entiendo que muchas veces pensamos solo en las varices. Entiendo que si tienes varices significa que sufres de enfermedad venosa crónica. Sí, absolutamente. Es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad venosa crónica o de la insuficiencia venosa crónica. Las varices es la que conoce todo el mundo. Las varices es algo que no necesita ser médico para ser diagnosticado. Muchísima gente identifica varices en las piernas de muchísimas personas. Efectivamente. Has dicho enfermedad venosa crónica y también insuficiencia venosa crónica. ¿Son sinónimos? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes?
Muy buena pregunta. Efectivamente, lo he dicho porque sí que una engloba la otra. La insuficiencia venosa crónica está englobada dentro de lo que es, de forma general, la enfermedad venosa crónica. Pero queremos reservar el término de insuficiencia venosa crónica para grados más avanzados, cuando a lo mejor, de forma lógica, debería ser al revés. A la gente, cuando le decimos, ¿tiene usted una enfermedad venosa crónica?, se asustan. Bueno, ya has dicho efectivamente que no es una enfermedad grave como tal. Bueno, puede alcanzar grados de gravedad, como veremos, yo creo, después. Pero efectivamente, podemos utilizarlo como sinónimos. Enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica se pueden utilizar desde el punto de vista del concepto prácticamente como sinónimos. Bueno, no es una enfermedad grave, pero sí es una enfermedad bastante dolorosa, y quien la sufre, que a mí se me hinchan mucho las piernas y me duele, hay días que es que no te puedes ni mover, ¿eh? O sea, que no subestimemos, ¿no? No, claro, la calidad de vida de pacientes incluso sin tener varices visibles a veces está muy mermada. Hay un número de personas que sufre mucho. ¿Y cuáles son las causas, doctor? Bueno, las causas hay un montón. Hay un montón de causas de la enfermedad venosa crónica y precisamente por eso es tan frecuente. Bueno, la causa más frecuente es la genética, la herencia. Casi todo el mundo que nos está escuchando y que tenga varices sabe que tiene a su padre, a su madre o algún antecedente genético en la familia, alguien que tiene varices o que ha tenido varices, lo han operado de varices. Bueno, pero hay otras personas que no. Hay personas que tienen varices, pues yo soy la primera que tiene varices en mi familia. Bueno, hay otros factores como el embarazo. Ya hablaremos después, yo creo, del embarazo, pero el embarazo es muy importante. Los anticonceptivos orales, los estrógenos en la mujer fastidian mucho las venas. El estar mucho tiempo parado, quieto de pie, eso condiciona que a la larga aparezcan síntomas y signos de enfermedad venosa crónica, y los signos, pues, entre ellos las varices. Y respecto al estamos hablando mucho de la genética, del ADN, pero ahora que está tan de moda hablar de lo del esposoma, todo lo del exterior, ¿el estilo de vida o cosas que hacemos, cómo influye en la enfermedad? Bueno, ese es un tema interesantísimo. Interesantísimo, Cristina, porque hemos estado haciendo desde cirujanos vasculares, ya hemos empezado a hacer investigación básica sobre este tema y sobre cómo los factores ambientales van a influir en la enfermedad venosa crónica a alguien que tiene ya antecedentes genéticos o predisposición genética, cómo van a hacer que se desarrollen más o menos los signos y los síntomas. Hace muy poco, miembros del capítulo de flebología de la Sociedad Española de Flebología, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, hemos publicado un tema sobre el exposoma, que realmente deberíamos llamarlo epigenética, y cómo influyen los factores ambientales o factores adquiridos en el desarrollo de la enfermedad venosa crónica. Entonces, sí, desde luego, estar mucho tiempo parado quieto de pie, estar en un sitio con calor. Si separamos a dos gemelos y a una persona lo mandamos a Siberia y a otro a Dubái, está a 40 grados, a Dubái, por ejemplo, pues seguro que la persona de Dubái va a tener más predisposición a desarrollar enfermedad venosa crónica, síntomas de varices, que los hablaremos. ¿Y qué otras cosas habéis averiguado en ese estudio? Además del calor, el ambiente, ¿qué más cosas habéis visto? Bueno, pues hemos visto que parte del tratamiento médico que se utiliza para las varices no solamente tiene un efecto en el tratamiento de los síntomas y los signos, sino que previene el desarrollo futuro de la enfermedad. Especialmente lo hemos hecho en terapia compresiva. Que está publicado ya en el Journal of Vascular Surgery, en Venous and Lymphatic Disease, y ya estamos haciendo estudios en un futuro para el tratamiento médico farmacológico de la enfermedad venosa crónica. Muy interesante. Luego entraremos más en detalle cuando avancemos un poco más sobre el tema. Entonces, doctor, si las varices no son la enfermedad en sí misma, sino que al final son una manifestación de la enfermedad venosa crónica que aparecen con el tiempo, ¿cuáles son los primeros síntomas? Esas cosas que nos hacen tener que pensar, puede que tenga enfermedad venosa crónica y no lo sabía. El dolor venoso. Y el dolor venoso se manifiesta como pesadez, cansancio, dolor. A veces es muy difícil de describir por el paciente, pero es muy típico que sea más avanzado o más intenso al final del día, que ceda con el reposo nocturno,
que aumente en las temporadas de calor y también nos va aumentando con el paso de los años, o cuando una persona está mucho tiempo parada, quieta de pie. Por eso la gente que tiene la enfermedad venosa crónica, cuando llega a su casa, siente un alivio enorme al poner las piernas en alto. Y a mí me pasa una cosa que me vas a decir que seguro que también es un síntoma, los calambres. Es un síntoma, ¿no? Calambres, claro. Es un tipo de manifestación o de dolor venoso. Efectivamente, los calambres, lo has dicho muy bien y se me había olvidado. Los calambres, hormigueo en las piernas, sensación que muchas veces el paciente no describe bien. No se describe bien porque es muy difícil de describir, me refiero. Pero yo creo que cuando se tiene un poco de experiencia y sobre todo el paciente te lo cuenta fenomenal. Te dice, no sé describirlo bien, pero cuando pongo las piernas en alto, cuando hay días que estoy más de pie, me duelen mucho más. No hace falta ser un genio para saber que eso probablemente es enfermedad venosa crónica. Entonces, después de esos primeros síntomas de dolor, de piernas cansadas, incluso de ese picor, del hormigueo, de los calambres musculares, ¿qué es lo siguiente que empiezan a aparecer antes de las varices? Las famositas arañas vasculares que decimos, las arañitas. Sí, bueno, es muy variable. La verdad es que los síntomas, a veces puedes tener síntomas y no tener una sola variz y no aparecerte una variz en la vida. Y otras veces tenemos síntomas, aparición de arañas vasculares, como has dicho, y muy pocos síntomas. Pero la secuencia es esa que has dicho. Primero, aparición de los síntomas, a veces edema o aumento del perímetro de los tobillos, aumento de retención de líquidos, hinchazón de los tobillos. Y el siguiente, la aparición de las arañas vasculares, que muchas veces, vuelvo a repetir, es independiente. Es independiente. Se pueden tener arañas vasculares y no tener síntomas, ni se hincharse los tobillos, ni nada por el estilo. Están muy determinados genéticamente, concretamente las arañas. Las llamamos telangiectasias, por si alguien las tiene y el médico se lo ha dicho, pues efectivamente las telangiectasias son las arañas vasculares, capilares. Hay muchas formas de denominarlas. Y en el siguiente escalón es cuando ya aparecen las famosas varices. ¿Qué son? Bueno, efectivamente, en el siguiente escalón aparecen las varices o las también llamadas varices reticulares. Antes no hemos dicho, ¿no?, que las arañas vasculares, yo creo que las conoce todo el mundo, pero son unas líneas muy finas, rojas, a veces muy confluentes, a veces en forma de escoba, a veces o de abanico. Y efectivamente muchas de esas están asociadas a pequeñas varices. Si esas varices son muy superficiales, muy oscuras o de color verdoso o de color azulado, las llamamos varices reticulares. Y si aparecen ya unas varices más gruesas, ya hablamos ya de varices como tales. Uh-huh. ¿Y cualquier vena que se dilata en las piernas es una variz o no? Cualquier vena que se dilata en las piernas y que no vuelve a su tamaño normal y que es tortuosa es una variz. Efectivamente, por ejemplo, hay personas que son muy deportistas y tienen muy marcadas las venas en las extremidades inferiores. Si esas venas son competentes, normales, retornan la sangre hasta el corazón de forma normal. Normalmente son lineales, en fin. Esas no son varices, las identificamos de forma sencilla cuando se tiene un poco de experiencia. Antes he dicho que no hacía falta ser médico para identificar varices. Yo creo que casi todo el mundo lo identifica bien. Y estamos hablando todo el rato de varices y piernas, pero las varices, al final, como son las venas dilatadas, ¿pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo? Bueno, efectivamente. Bueno, la variz, como hemos dicho, son unas venas dilatadas y anormales que hacen relieve de forma habitual sobre la piel, que pueden tener color morado, azul oscuro, y de forma mayoritaria, en un 95% de los casos, no más, incluso aparecen en las extremidades inferiores. Existen a veces algunas dilataciones venosas anormales en las extremidades superiores, en los brazos y en los antebrazos. En ocasiones, gente que trabaja con los brazos hacia abajo, pues le pueden llegar a aparecer, pero no es lo frecuente. Casi siempre se dan en las extremidades inferiores. Y además de las varices, esta insuficiencia venosa crónica puede llegar a tener, bueno, no quiero quitarle importancia a las varices, pero pueden tener síntomas incluso más graves. Claro, bueno, las varices se pueden acompañar de síntomas más graves. Un paso más allá es cuando las varices desarrollan edema, ¿no? En lo que hemos comentado, hinchazón de los tobillos, retención de líquidos. Esos tobillos que apareces por la mañana y te ves los huesos, pero llega al final del día y los huesos se identifican difícilmente, o te quitas el zapato y ya no te lo puedes volver a poner. Eso es edema. Y el edema de la enfermedad venosa crónica de las varices es un punto más en el escalón de la gravedad.
Hombre, ya podemos continuar hacia arriba y desde luego aparecer lesiones en la piel, descamaciones, picor, alteraciones que son muy típicas de enrojecimiento en la piel, y eso ya es un escalón todavía más y es el escalón previo, no nos olvidemos, a la fase final de la enfermedad venosa crónica, que son las úlceras. Personas que tienen, esas sí, la calidad de vida absolutamente deteriorada. En general es una enfermedad progresiva, por lo tanto podemos actuar sobre ella para evitar llegar a esas circunstancias tan graves. Doctor, estabas justo hablando del edema. ¿Y cómo se diferencia el edema que provoca la insuficiencia venosa crónica y el edema que provoca, por ejemplo, el linfedema? Porque a veces yo me lío un poco entre el sistema linfático y el venoso. Cuando dicen, no, tengo retención, pero esa retención ¿es por la insuficiencia venosa o es por el sistema linfático? Es un poco confuso. Confuso y a veces difícil, Cristina. Los cirujanos vasculares tratamos todos los ámbitos de la circulación, ¿no? La circulación de las arterias, la circulación venosa, y hay un tercer sistema, muchas veces olvidado, que es el sistema de circulación linfática o el sistema linfático. Efectivamente, la linfa es un líquido que tenemos que drenar de nuestros tejidos, y para drenarlo pues existen unos conductos que se llaman conductos o vasos linfáticos. Cuando por cualquier razón fallan, quitamos los ganglios linfáticos, quitamos los conductos o no tenemos suficientes, se acumula esa linfa. Esa linfa al acumularse produce edema. Y ese edema es un poco diferente. Ese edema normalmente es un edema duro que baja por debajo del tobillo, se acumula en el pie, también en los dedos, es muy progresivo, no desaparece con el descanso nocturno de forma habitual, salvo en fases iniciales. Normalmente existe siempre una causa para ese linfedema, a veces intervenciones quirúrgicas. El linfedema que se produce después de las mastectomías en las extremidades superiores, en los brazos, o también después de las cirugías oncológicas en otras localizaciones. Es un edema duro que normalmente no podemos presionar. Cuando lo exploramos no lo podemos presionar. Muchas veces se dice que es un edema blanco, pero una vez que lo aprendes a diferenciar uno de otro, es bastante diferente. Uh-huh. Fundamentalmente, el edema venoso desaparece con el descanso nocturno, el edema linfático no. Entonces, cuando nos proponen cosas como los masajes de drenaje linfático, ¿realmente nos están refiriendo más hacia la insuficiencia venosa crónica? Porque entiendo que los masajes de drenaje linfático, ese drenaje solo hay que hacerlo si te han quitado algún ganglio, ¿no? O esa inflamación viene provocada porque nos falta algún ganglio, ¿no? Es un poco confuso. Bueno, el masaje de drenaje linfático funciona también en la enfermedad venosa crónica. Al fin y al cabo estamos haciendo una terapia compresiva de distal a proximal con un masaje adecuado y drenando bien los tejidos. Por lo tanto, funciona en los dos, en la enfermedad venosa crónica y en el linfedema, que es como se llama el edema ocasionado por los vasos linfáticos o por el sistema linfático. Funcionan los dos, y muchas veces lo que quería decir es que se asocian, especialmente en personas con un peso aumentado, se asocia a veces la enfermedad venosa crónica y el problema linfático del linfedema, porque la grasa no drena bien, no maneja bien el líquido linfático. Yo sé que hay muchas escuchantas ahora mismo que están diciendo, ¿y por qué no habla del lipedema, Cris? Pero yo creo que eso nos lo vamos a reservar, doctor, el lipedema nos lo vamos a reservar para otro podcast, porque yo creo que nos da incluso para un audiolibro, ¿verdad? Bueno, indudablemente es un tema interesantísimo, muy, muy traumático y muy frustrante para la gente que lo sufre, con algunos tratamientos que pueden ser parcialmente eficaces, pero indudablemente requiere, una entrevista, y yo estaré encantado si tú porque me invitas a hablar sobre el lipedema. He mencionado el lipedema, pero no estamos explicando exactamente qué es. ¿Puedes explicarlo así en 2 líneas, sin entrar mucho en materia, pero para que quede claro qué es? Sí. El lipedema es un acúmulo de grasa de forma anormal debajo de la piel, en zonas muy típicas y muy localizadas, que normalmente, eso sí, casi siempre tenemos un antecedente genético. Nuestro padre, nuestra madre tiene algún acúmulo genético anormal de grasa en un determinado sitio. Entonces, esos acúmulos de grasa anormales, pues lo que hacen es, todo lo que comemos, en vez de irse a donde nos apetece, pues se va a donde el organismo le da la gana.
tobillos, rodillas, piernas, y es bastante difícil de tratar y difícil de eliminar. Podemos hacer tratamientos de masaje de drenaje linfático, van muy bien, la terapia compresiva va muy bien, en algunas ocasiones cirugías de liposucción, pero en ocasiones muy seleccionadas. Pero efectivamente, si quieres sigo. Sí. Bueno, son estas piernas, para que la gente se haga una idea, son las mujeres que lo sufren sobre todo, son estas piernas como tubulares, ¿no? Como si fuesen casi como columnas. Efectivamente, hay muchas morfologías, pero esa es la más típica, ¿no? Que no hay diferencia de diámetro entre el tobillo y la pantorrilla. Esa es un lipedema muy típico y el más frecuente en la localización. Pero bueno, se pueden hacer masajes de drenaje linfático, se puede hacer medias de terapias compresivas, hay medicación de drenaje, en fin, hay tratamientos que siempre aconsejo, claro, ir al cirujano vascular, al especialista en este tema. Volveremos sobre este tema. Ahora sí que quiero volver a la insuficiencia venosa crónica. Nos habíamos quedado en el edema, en las úlceras. ¿Hay todavía algo más grave más allá de las úlceras? ¿Cuáles son las complicaciones de una insuficiencia venosa crónica sin tratar? Bueno, hay veces que no existen o no aparecen complicaciones graves, ni siquiera las úlceras, pero en ocasiones pueden aparecer las denominadas tromboflebitis. No nos gusta a los médicos hablar de tromboflebitis como tal, así, de forma general. Trombosis venosas superficiales. Seguro que mucha gente que nos está escuchando que tiene varices alguna vez se le ha puesto una variz dura, enrojecida, dolorosa, con contenido en su interior y ese contenido es coágulo de sangre. Claro, las varices, al circular más lentamente la sangre y al estar acumulada la sangre en las varices, lo que ocurre es que circula más lentamente y tiene más tendencia a coagularse. Por lo tanto, la aparición de trombosis venosas superficiales, flebitis o tromboflebitis superficiales, como las conoce mucha gente, es una complicación que tampoco es que sea grave, pero puede tener unas implicaciones graves o unas implicaciones más allá. Desde luego, si aparece una tromboflebitis, las varices hay que tratarlas y operarlas. Eso lo hablaremos después, pero es una de las indicaciones claras de cirugía de varices, las complicaciones. También sangran. Es otra de las posibilidades. Las varices que son muy superficiales, a veces se rompe la piel que las rodea y se producen hemorragias. Esas hemorragias que llamamos varicorragias, hemorragia de varices, hay que tratarlas y se deben tratar de forma contundente. Doctor, estábamos hablando de esos síntomas de la insuficiencia venosa crónica, ese llegar a casa que nos duelen las piernas, que las ponemos hacia arriba y como que nos alivia, las arañitas vasculares, las varices. Vale, esos son todos los síntomas, pero en consulta, ¿cuál es el método diagnóstico? ¿Hay alguna prueba que se pueda hacer para descartar o para comprobar si existe la enfermedad? Sí. Bueno, desde luego, claro, tú lo has dicho. Gracias a Dios, esta es una enfermedad que todavía los médicos podemos hacer de médicos. Podemos preguntar, palpar, inspeccionar, pero efectivamente tenemos un arma estupenda de diagnóstico que es el ecodoppler. El ecodoppler venoso se ha convertido en el gold standard, en el patrón oro, el que nadie con enfermedad venosa crónica debe pasar sin tener un ecodoppler. Aunque sean arañas vasculares, se debe realizar un ecodoppler diagnóstico. A todo el mundo, aunque tengan solo síntomas, ecodoppler diagnóstico. Porque vamos a ver la anatomía de las venas, vamos a ver si alguna de esas venas son anormales y vamos a ver qué opciones de tratamiento tenemos. Eso no quiere decir, y perdona Cristina, que el ecodoppler, si es normal, no significa que no tengamos enfermedad venosa crónica. Simplemente no tenemos ninguna alteración anatómica que justifique esa enfermedad venosa crónica. Pero nos encontramos muchísima gente con piernas pesadas, piernas inquietas, que antes no lo hemos dicho, también es un tipo de manifestación de la enfermedad venosa crónica, edema, y hacemos un ecodoppler y es normal, pero normal desde el punto de vista anatómico. La velocidad de ascenso de la sangre siempre está disminuida. ¿Qué son las piernas inquietas? Es un síndrome. No solamente se puede producir por enfermedad venosa crónica, sino a veces compresiones radiculares en la columna, alteraciones nerviosas periféricas. Es una manifestación y unos síntomas y signos que el paciente manifiesta como la necesidad continua de estar moviendo las piernas. Y eso se produce
con cierta frecuencia en la enfermedad venosa crónica, sobre todo por la noche. Doctor, me meto en la cama y al cabo de un rato es que no puedo parar de mover las piernas. Me tengo que levantar. Gente que nos está escuchando lo sabe. Me tengo que levantar, dar unos cuantos paseos, ya me meto en la cama y estoy tranquilo. Igual que las parestesias, los calambres, lo que tú has comentado, he dicho parestesias, voy a aterrizar. Es escucharte del podcast. Claro que sí, naturalmente. Aprendo mucho, ¿eh? Aprendo un montón de otras especialidades, indudablemente. Esos calambres muchas veces son nocturnos cuando ha pasado un determinado tiempo. Hay un mecanismo bioquímico, fisiológico, por el cual aparecen al cabo de una hora de haberse metido en la cama. Lo mismo ocurre con las piernas inquietas. Qué interesante. Doctor, yo estoy pensando, mi madre que ha tenido varices, yo ya tengo cierta predisposición a tener esta enfermedad. Si ya he empezado con los síntomas, ¿la puedo revertir o ya no hay nada que pueda hacer? Dame buenas noticias, por favor. Bueno, la buena noticia es que se te puede tratar y podemos hacer que tengas una vida absolutamente normal. La mala noticia es que se llama enfermedad venosa crónica. Es decir, no podemos curarlo, pero podemos tratarlo. Pero cuidado, hay muchas veces que el tratamiento es tan eficaz que a veces no tienes ningún síntoma ni signos ni progresa la enfermedad. Por ejemplo, personas que han desarrollado varices durante el embarazo y que no tienen antecedentes y que han tenido 2 embarazos y lo han desarrollado el primero y el segundo y les operamos de varices después de tener el segundo embarazo, no vuelven a tener más ni tienen factores de riesgo de estar mucho tiempo parado quieto de pie, no toman anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas no vuelven a tener síntomas y a veces no desarrollan varices nunca. Entonces, tú cuando vengas a España yo te veo las varices encantado. Que no tienes. Muchas gracias, doctor. Entiendo por todo lo que me estás contando que el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica tendría como 4 patas, ¿no? Primero, habría que echar un ojo al estilo de vida. El siguiente sería el tratamiento compresivo del que estás hablando, el tratamiento farmacológico y luego la terapia intervencionista, o sea, la cirugía. Así que lo que vamos a hacer, doctor, como buen escuchante, vamos a ir aterrizando cada uno de estos conceptos. ¿Qué cambios, empezando por el estilo de vida, qué cambios habría que hacer en el estilo de vida o en nuestros hábitos para combatir la enfermedad? Que sea práctico. Muy bien. Sí, perfecto. Sí. Lo he entendido. Bueno, muchos de ellos están, aunque vamos a hablar de forma parcelada, ¿no?, de cada uno, pero tienen que ir de la mano, ¿eh? No podemos utilizar solo una pata del tratamiento. Los 3 pilares básicos que has nombrado, aparte de la parte de cirugía, los 3 pilares básicos son importantes. Cambios en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas, farmacológico y terapia compresiva. Bueno, en primer lugar, evitar permanecer de pie quieto de forma innecesaria o sentado durante un largo periodo de tiempo. Muchas veces estamos sentados delante del ordenador o estamos a pie quieto demasiado tiempo de forma innecesaria. Movamos los tobillos, levantémonos con frecuencia, hagamos ejercicios de tobillos, seguro que los podemos encontrar en internet, son muy sencillos de encontrar. Hacer ejercicios, eso es fundamental. Y tener conciencia de que no debemos estar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado. Eso nos ocurre cuando viajamos en avión, en tren, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como no nos podemos bajar del avión, pues tenemos que dar pequeños paseos y también utilizar las medidas de terapia compresiva o las medidas elásticas para favorecer el retorno venoso. Debemos mantener el peso, intentar mantener el peso en unos límites normales. Ya he comentado antes, ¿no?, que la ganancia de peso pues dificulta el retorno linfático y venoso. Y hay más predisposición a tener varices cuando se tiene aumento de peso. Por lo tanto, evitar el sobrepeso es muy importante. El estreñimiento. Para eso hay que hacer una dieta rica en fibras, frutas, etcétera, hidratarse muy bien y eso va a contribuir también a tener menor peso. Y luego lo que hace todo el mundo, pues siempre que podamos, hombre, no vamos a hacer una recepción real y vamos a poner las piernas encima de la mesa, pero siempre que podamos vamos a tener las piernas para arriba y cuando estemos en casa descansando, desde luego, es muy importante tenerlas un poquito más alto que las caderas para favorecer esa pequeña pendiente del retorno venoso. Esos son los hábitos que yo creo que la gente puede asumir de forma sencilla. Ahora, una pequeña pausa con unos consejos de Cedraflón para aliviar la sensación de piernas cansadas.
Usa prendas holgadas para facilitar la correcta circulación de la sangre. Haz ejercicio porque favorece el ascenso y el retorno venoso desde los miembros inferiores. Camina, no permanezcas sentada o de pie mucho tiempo. Termina la ducha con agua fría. Recuerda que es importante hacerlo en sentido ascendente, desde los tobillos hacia las ingles. Y muy importante, utiliza cremas adecuadas con triple acción como Cedraflón. A base de extracto de cidra de córcega y mentol, Cedraflón hidrata y refresca inmediatamente la piel, relajando y aliviando la sensación de piernas cansadas, incluso después de hacer ejercicio. No sabéis cómo lo agradecen mis piernas. Por supuesto, consulta con tu médico o farmacéutico cualquier duda. Cedraflón está disponible en tu farmacia. Gracias, Cedraflón, por estos consejos y por apoyar la continuidad de este podcast. Doctor, yo, como eres escuchante, ya sabes que yo soy pro ejercicio físico. Imagino que en esta enfermedad tiene mucho valor, ¿no?, el moverse. Sí, fundamental. Fundamental. Vamos a ver, el ejercicio físico es algo esencial. Cuando estamos... No hemos hablado mucho de fisiología porque es difícil, ¿no? Pero lo más importante de esto es que cuando nosotros estamos parados quietos, no se mueve la sangre hacia arriba. ¿Y por qué he dicho lo de dar pequeños paseos? Porque la bomba muscular, los gemelos, cuando se contraen, exprimen la sangre hacia arriba. Es el principal motor, es el corazón venoso. El corazón venoso son las piernas, los músculos de las piernas, especialmente los de la pantorrilla. Por lo tanto, cuando estamos haciendo ejercicio físico, el retorno venoso prácticamente se comporta con normalidad. Así que si estamos mucho tiempo parados quietos de pie y podemos darnos una carrerita, caminar un poco, será algo esencial. Antes, cuando hemos hablado de los hábitos, debemos evitar el calor, pero muchas veces el calor es inevitable. Por lo tanto, eso no depende tanto de nosotros, de nosotros personalmente, ¿no?, como de las circunstancias ambientales, ¿verdad? Pero desde luego el ejercicio físico es esencial. Debemos evitarlo, por eso ha salido el tema del calor, en hacerlo con calor excesivo. Y también para el ejercicio físico, no olvidemos que podemos utilizar otra de las partes de los pilares que has comentado y que si quieres comentamos después. Y una pregunta, doctor, ¿hay algún tipo de ejercicio que esté contraindicado, que no sea bueno para la insuficiencia venosa? Bueno, realmente no se han hecho estudios sobre este tema, pero la lógica nos dice que los reportes pasivos, como por ejemplo la halterofilia, las pesas, en las cuales tenemos que estar a pie quieto y encima soportando una gran cantidad de peso y encima haciendo contracciones con el abdomen, pues no son beneficiosos. Pero cualquier otro deporte que mueva las piernas y nos movamos, estupendo. Desde luego la natación el mejor, porque claro, vamos tumbados, no tenemos la gravedad que nos actúa sobre las piernas, etcétera, etcétera. Bueno, porque todo esto la culpa tiene la gravedad y que nosotros somos personas bípedas. Entonces, esto no lo tienen los animales. La enfermedad venosa crónica existe en el ser humano. En los animales no existe. La gravedad tira de la sangre para abajo y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de subirla para arriba. Por lo tanto, la natación, un deporte espléndido. Caminar, también, deporte espléndido. Bici, espléndido. Baile, gimnasia, las tablas de gimnasia, fenomenal. ¿Y correr, lo que tenga impacto también? ¿O el impacto no...? Bueno, pero es que ahora se corre, mi mujer es runner y ahora se corre prácticamente sin impacto con las maravillosas zapatillas que existen por ahí, con geles y todas estas cosas. Has dicho lo de las pesas, que ya aquí quien escucha este podcast sabe que yo soy súper defensora del entrenamiento de fuerza. En este caso igual, para la insuficiencia venosa no es como muy bueno, pero para otras muchas cosas el entrenamiento de fuerza, el coger peso es buenísimo. Claro, pero bueno, yo no digo que no se puede hacer, pero que a lo mejor lo que puedes hacer es limitarlo en el tiempo. Y entonces mantenerlo, a lo mejor no estás un cuarto de hora haciendo pesas, pero puedes estar 2 minutos, haces otro trabajo, 2 minutos, quizá como yo no hago pesas, pues no sé cómo se hace, ¿no? En circuitos, hay que hacerlo en circuitos. A la orden. Combinamos las sentadillas con de repente ejercicios cardiovasculares para mantenernos así. Pero las sentadillas van fantásticas. Las sentadillas son fantásticas y aparte las sentadillas se pueden hacer en circuitos y se pueden hacer con multisaltos que van fenomenal. Bueno, que no me quiero enrollar con el ejercicio físico.
Otra cosa que se recomienda mucho, los remedios naturales que mejoran la circulación. ¿Funcionan los remedios naturales para la circulación? Uf. Esta es difícil. Bueno, sí, es una pregunta difícil, sobre todo porque hay mucha gente con mucha creencia en herbolarios y remedios naturales. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Muchas de las medicaciones que utilizamos actualmente están basadas en alcaloides de las plantas, y muchas de las plantas y de los remedios naturales que se utilizan para mejorar los síntomas y signos de la enfermedad venosa crónica o de las varices, pues están purificadas y concentradas en los medicamentos que se utilizan actualmente. Entonces la respuesta es sí, muchos de los principios activos que existen en plantas que se utilizan para herbolario fundamentalmente y remedios naturales, para esto sí que funcionan. Sí que funcionan. Lo que pasa que, claro, la concentración de producto activo que tienen normalmente es muy bajo para conseguir una eficacia terapéutica. Entonces, ya sabes que los médicos somos un poco petardos y lo evaluamos todo en cuanto a la eficacia y hacemos muchos ensayos clínicos y todas estas cosas. Y entonces sobre los remedios naturales, de forma científica, no hay una evidencia. Pero vuelvo a repetir, muchos de los compuestos de esos remedios naturales los tenemos en la farmacología. ¿Y los suplementos, entonces? ¿Suplementos dietéticos? Sí, bueno, los suplementos dietéticos, la respuesta es que no han demostrado que tengan una eficacia en la enfermedad venosa crónica. Pero bueno, hay suplementos dietéticos que pueden aliviar el estreñimiento y otra serie de cosas que de forma indirecta o bien adelgazar y de forma indirecta tengan un beneficio sobre la enfermedad venosa crónica. Pero sobre la eficacia de síntomas y signos, la verdad es que yo no conozco ningún estudio que los avale. Y respecto a los tratamientos cosméticos tipo geles, etcétera, para las piernas cansadas, ¿son recomendables? Bueno, eso funciona. Eso sí que funcionan. Y funcionan por dos razones. Uno, bueno, pues porque producen un efecto de frescor sobre la piel. Muchas veces produce una vasoconstricción, hace que los vasos de la piel sean más pequeños, y ya hemos dicho que el calor, esto de la enfermedad venosa crónica, el calor va mal. Y entonces al disminuir la temperatura de las piernas, disminuir el tamaño de los capilares y en general de los vasos sanguíneos, pues mejoran. Pero además, como se aplican de forma ascendente, desde ascendente queremos decir del pie hasta el corazón, del pie hasta la raíz del muslo, como se aplican de forma ascendente, es decir, estamos exprimiendo la sangre y drenando la sangre de forma eficaz. Por lo tanto, funciona tanto por el mecanismo por el cual se aplican, como a veces por el producto en sí. Hemos hablado antes de los tratamientos de la compresión. Me gustaría que lo viésemos en detalle. ¿El tratamiento compresivo realmente en qué consiste? ¿Lo tiene que prescribir el médico? ¿Qué diferencia hay entre utilizar unas medias o unas medias compresivas para hacer deporte? ¿La presoterapia? ¿Lo desgranamos un poquito? Claro. Cuando decimos a un paciente te tienes que poner medias elásticas, ya le caemos mal. Ya le caemos mal directamente. Pero cuando se lo explicamos de forma adecuada, pues ya empiezan a entenderlo. Hay que desmitificar lo que es la terapia compresiva, las medias de abuela, esas antilujuria que existían antes, espantosas, pues esas ya no siguen existiendo, pero ahora disponemos de unos tejidos francamente buenos, francamente cómodos, que lo que van a hacer es producir una presión desde el tobillo hasta la parte proximal, y esa presión va exprimiendo la sangre, algo parecido a como hemos dicho cuando se dan los masajes. Es algo parecido a lo que ocurre cuando nosotros abrimos el tubo de pasta de dientes por la mañana y lo apretamos y sale para arriba la pasta de dientes. Pues el efecto de las medias es similar. Contrarrestamos ese aumento de presión de la sangre que existe en las venas con una compresión externa, que son las medias elásticas. Hay de varios tipos y de varios niveles de compresión, desde más ligeras para la gente que tiene síntomas muy leves, hasta más compresión, una compresión fuerte para gente que tiene ya úlceras venosas o trastornos tróficos en la piel, o trastornos en la piel, ¿no? Entonces, las longitudes pueden variar. No es necesario que un médico prescriba las medias elásticas. Farmacéuticos están muy bien formados en esto para poder mandarlos. Muchos farmacéuticos, otros no, pero muchos han adquirido una gran formación.
o bien médicos de cabecera o enfermeras, que lo hacen francamente bien. Es el pilar básico de la enfermedad venosa crónica, el tratamiento con medias elásticas. Claro, con 41 grados a la sombra en Abu Dhabi, pues no te las pones, porque es algo que resulta insufrible llevar cualquier prenda que te pueda dar un poco más de calor. Por lo tanto, las medias elásticas tienen inconvenientes a la hora de prescribirlas y gente que fracasa o no tiene una adherencia que es la adecuada. Vale, y por ejemplo, los que hacemos ejercicio, que hay tantas medias de compresión, las típicas que agarran los gemelos desde el tobillo hasta el gemelo, o los calcetines, incluso leggings, mallas de correr que son de compresión, ¿son recomendables también? Absolutamente. Gracias a Dios ya tenemos eso, ya lo hemos conseguido. Yo no sé si hemos sido los cirujanos vasculares o quién, pero ya hemos conseguido que los deportistas con enfermedad venosa crónica se la pongan. Desde las pantorrilleras hasta las medias elásticas que se venden en los grandes centros deportivos. Son francamente útiles. Feas como demonios, pero francamente útiles. Todas esas, además, mejoran el rendimiento deportivo. Se ha demostrado, muchos maratonianos ahora las llevan y los vemos. O sea que son francamente útiles. Y desde luego, si tienes una enfermedad venosa crónica, ponte medias de ese tipo o bien medias que puedes comprar en una farmacia o ortopedia, pero ponte medias. ¿Y los clásicos tratamientos de presoterapia, doctor, estas botas que te pones, que la hay en muchos centros de estética, incluso de uso domiciliario, son interesantes? Sí, pero son más interesantes especialmente para fases avanzadas de enfermedad venosa crónica y aquellos que se combinan con linfedema. Son bastante interesantes. Eso va francamente bien, sobre todo para personas que pasan mucho tiempo de pie, llegan a casa y se ponen durante la presoterapia durante 10 o 15 minutos. De forma general, en grados leves o menos avanzados o varices normales, no suele ser necesario. Pero, desde luego, es un arma más que tenemos y es francamente útil, como he dicho, en los casos avanzados o en los casos en que se asocia linfedema, sí. Muy útil. Y lipedemas también. Nos quedaba también hablar de la medicación, que lo estabas mencionando. ¿Cómo se prescribe? ¿En qué casos? ¿Qué tipo de medicación se suele dar? Pues se prescriben en todos los casos en que existan síntomas. Ahora disponemos, desde hace muchos años, disponemos en la farmacia un montón de drogas que llamamos flebotónicas o venotónicos o drogas venoactivas, que se le llaman en la literatura anglosajona. Son francamente útiles. Hay algunos que tienen más evidencia que otros. En ese sentido, el cirujano vascular o es el que te puede ayudar para saber cuál es el más adecuado. Pero actúan de una forma diferente. Así como las medias elásticas actúan sobre la parte fisiológica, el aumento de la presión de la sangre en las venas, los fármacos flebotónicos actúan sobre la inflamación que produce esa presión en el interior de las venas. Los síntomas y signos que tenemos cuando tenemos enfermedad venosa crónica, me pesan las piernas, es una inflamación en el interior de las venas, una inflamación tenue, poco visible, pero inflamación. Y estos fármacos, que habitualmente son flavonoides, van francamente bien. Tienen una afinidad biológica por la pared venosa, se depositan, disminuyen la inflamación, secuestran los radicales libres y ese es el mecanismo de acción. Y son francamente útiles para la sintomatología y los síntomas y signos. Francamente útiles. Una cosa que no te he preguntado, doctor, y me está viniendo ahora a la mente. En el caso de la insuficiencia venosa crónica, no hemos hablado de los tacones o de ir sobre plano. ¿Esto afecta en alguna manera a la enfermedad? Yo estoy a favor que las mujeres lleven tacones, pero cuando llevas excesivo tacón y tienes enfermedad venosa crónica, la bomba muscular, la bomba gemelar que hemos hablado, no es tan eficaz, porque claro, cuando andas sobre tacones, yo no he andado mucho sobre tacones, pero normalmente los gemelos no se contraen bien. No. Pero tampoco recomendamos un zapato completamente plano. Entonces no me atrevería yo a decir los centímetros de tacón, pero 3-4 centímetros de tacón no es contraproducente. Y por supuesto, hay una persona que tenga insuficiencia venosa crónica y que una noche se quiera poner un tacón de vértigo, si quiere subir al andamio, puede ir perfectamente, que como hemos dicho no es una enfermedad grave ni le va a salir una úlcera por llevar tacón. Otra cosa es que lo lleve todos los días, que le van a pesar más las piernas. Pues entonces tendrá que utilizar otros métodos, o medias elásticas, o
fármacos flebotónicos. Visto ya todo el contexto, doctor, yo creo que es hora que hablemos de las arañitas, de los varices y de todos esos tratamientos que hay, porque a veces es muy fácil perderse. En el tema de las arañitas y las varices, ¿es solo una cuestión de estética o va mucho más allá? Bueno, es una cuestión estética cuando no tienes síntomas ni signos de enfermedad venosa crónica, sobre todo síntomas, ¿no? O sea, mucha gente nos viene a la consulta y nos dice, no, a mí no me molesta nada, yo vengo solamente por estética. Bueno, pues será estética. Pero cuidado, que no tengan síntomas no quiere decir que no vayan a progresar o que no puedan aparecer síntomas en un futuro. Esto es importante. En general, mucha gente, si me permites contar una anécdota muy rápida. Sí, sí. Mucha gente ha venido a la consulta y me dice, mire, doctor, tengo estas pequeñas varices y quiero quitármelas. Y bueno, pues le hacemos escleroterapia, que ahora te contaré lo que es, y le pinchamos las varices y desaparecen. Pero también le digo, mire, para la prevención, póngase usted estas medias elásticas, tome esta medicación flebotónica y para tener una mejor y tal. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Y me vienen al cabo de un tiempo, bueno, pues le han quitado las varices, afortunadamente a la mayoría, y me dicen, oiga, doctor, pero lo bueno de todo es que ya no me duelen las piernas. Digo, hombre, pero si me dijo usted que no le dolían. Dice, eso es lo que yo creía. Ahí va lo de la calidad de vida, Cristina. Hay tanta gente con síntomas que llega a casa con las piernas cansadas y que cree que eso es lo normal. Que cuando se lo quitas, dice, oiga, que es que puedo vivir sin dolor de piernas. Se puede vivir sin dolor de piernas. Por lo tanto, mucha gente que viene con las arañas dice, no, a mí no me molestan. Ahora, cuando llego a casa tengo unas piernas cansadas espantosas. Entonces, muchas veces tenemos que extraer con sacacorchos la información porque llevan 30 años llegando a casa con las piernas cansadas. Y eso, actualmente, con fármacos flebotónicos especialmente y medias elásticas, podemos eliminarlo, ¿eh? Medias elásticas que a veces son una compresión ligera, muy ligera es suficiente. Doctores, lo cierto es que hay como muchos anuncios y mucha publicidad de cómo elimina ya las varices sin dolor, sin cirugía, sin anestesia, con láser, con una espuma, en una sesión. Yo como sospecho mucho de todo, al final, ¿a quién debo acudir? ¿De quién me puedo fiar? Porque me imagino que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Bueno, hay mucho contenido publicitario en muchas de estas cosas que tú has dicho, efectivamente. Bueno, las arañas vasculares, las telangiectasias se eliminan. El mejor método es la escleroterapia. La escleroterapia consiste en la inyección de una medicación en el interior de las venas que va consiguiendo con una inflamación muy discreta que vayan desapareciendo de forma progresiva hasta que desaparecen del todo. Se logra muchas veces la mayoría de las veces la parte estética y muchas veces también se logra que mejoren la sintomatología. ¿Quién debe ser el profesional que haga esto? Pues el que lo sepa hacer bien. Hombre, yo soy cirujano vascular y todos los cirujanos vasculares saben hacer esto. Y estamos formados para ello y capacitados para ello. Hay gente que no es cirujano vascular y lo hace francamente bien. Pero desconfiad siempre de las soluciones milagros, lo que le digo a los pacientes cuando van a la consulta, que van por otro tema. Soluciones milagros no hay. Una sesión, falso. Sin dolor, eso es verdad. No duele la escleroterapia o no es un tratamiento doloroso. ¿No le van a volver a salir? No. Eso tampoco es verdad. Si tienes una predisposición genética, te pueden volver a salir o pueden aparecer, aunque sean menos, pero aparecen. Pero en general es un tratamiento francamente útil, francamente satisfactorio para el paciente, pero efectivamente tiene que estar aplicado por profesionales que no vayan solo a una cuestión publicitaria. Y doctor, para las varices en concreto, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Solo la cirugía o hay otra batería de tratamientos que se pueden utilizar? Bueno, la cirugía es el tratamiento principal de las varices, indudablemente. Lo que pasa es que ahora hacemos tantas cirugías mínimamente invasivas que mucha gente ya no las considera cirugías. Bueno, la escleroterapia se puede utilizar también en varices de grueso calibre, ¿eh? Es un tratamiento francamente útil cuando se están bien seleccionados las personas. Ahora mismo, la cirugía clásica, que era la safenectomía, quitar la safena, que es la vena principal, no hemos dado nombres, pero es la vena principal de la cual dependen las varices grandes, y que la gente decía arrancar la vena, y bueno, es cierto, es que se arrancaba la vena. Bueno, pues nosotros, cirujanos vasculares, hace muchísimo tiempo que ya hay todavía indicaciones, pero hemos cambiado a terapias menos invasivas.
terapias con láser, con radiofrecuencia, con introducción de un catéter y poner una cola biológica, un pegamento en el interior de las venas. Todo eso ha revolucionado lo que es el tratamiento de las varices en los últimos 10 o 15 años. Ha sido tremendo cómo hemos evolucionado en este tratamiento gracias a muchas cosas. La evolución técnica, por supuesto, pero también gracias al ecodoppler. El ecodoppler que antes hemos hablado, que era el diagnóstico, es el arma fundamental para conseguir un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Siempre se hacen con control ecográfico. Ahora sabemos todo lo que hay que saber sobre las venas y cómo tratarlas. Entonces hay muchas opciones quirúrgicas y la escleroterapia también está entre ellas. ¿Y todas se tratan igual o dependiendo del tipo de variz que tengamos será un tratamiento u otro? ¿Nos los puedes explicar un poco? Por supuesto. Sí, siempre hay que seleccionar los tratamientos. Normalmente cuando tenemos varices visibles, siempre hay una vena por dentro, que la he nombrado la safena, que puede ser safena interna o safena externa, que es la que está dando la guerra y donde esa safena está dilatada, está acumulada de sangre, tiene mucha presión y es la que da la presión a esas varices que son las visibles. Si no tratamos la vena safena, no vamos a poder hacer nada de forma útil. Por lo tanto, el tratamiento, la secuencia de tratamiento es tratar esa vena, que es una vena que normalmente no se ve y que tenemos que diagnosticarla con ecodoppler y posteriormente o en el mismo acto tratar las varices. ¿Utilizar el método? Ya he dicho que actualmente normalmente hacemos terapias poco invasivas. ¿El mejor para mí? Pues no sabría cuál decir porque de forma global hay muchos, pero desde luego si tuviera que elegir una técnica sería o bien el cierre con cianoacrilato, con el cierre con pegamento, o bien el cierre con radiofrecuencia, con térmica de radiofrecuencia son francamente buenos. Y luego, de forma paralela, porque tiene otras indicaciones para venas más delgadas, más finas, venas de otro tipo que se llaman perforantes, la escleroterapia también va francamente bien, especialmente en personas muy mayores que el riesgo quirúrgico es un poco más elevado, claro. Pues seguro que todas las escuchantes y escuchantes de este podcast que ahora dicen, ya, y a mí que me operaron de varices con lo doloroso que es, si me lo hubiesen dicho no me lo hubiese hecho, hubiese esperado. Bueno, o no, porque vamos a ver, la safenectomía no es una mala técnica, es una técnica estupenda. Lo que pasa que indudablemente la recuperación, es decir, una persona que se haya operado hace 15 años de safenectomía interna, pues ahora no tiene ninguna secuela de safenectomía interna, pero claro, los 15 días o 20 días de posoperatorio no se los quitó nadie, ¿eh? Eso está claro. Y ahora si tenemos dos días. Dos días de posoperatorio, 3, una semana, cuando tienes que quitar muchas varices. Ese es y ahora me quito esas varices, doctor, y ya es garantía de que no me van a volver a salir o me van a volver a salir. Bueno, puede ser que no. O sea, las varices gruesas, las varices gordas, eso es raro. O sea, hay un 15 o 20% de recurrencia o de recidiva o que vuelvan a aparecer las varices en un periodo de tiempo. Pero ahora vuelvo a repetir, como utilizamos el ecodoppler, cada vez tenemos menos recurrencia de varices gruesas cuando operamos. Ahora, claro, la predisposición a tener las venas débiles, y la predisposición genética que te salgan varices y que se dilaten las venas, esa va a existir. Esa no la podemos eliminar. Ni con las arañas vasculares, ni tampoco con las varices gruesas. O sea, garantizar a alguien que no le van a volver a salir las varices, eso no lo podemos garantizar a nadie. Incluso haciendo la mejor técnica del mundo, la mejor cirugía del mundo y el mejor cirujano del mundo y el mejor paciente del mundo, pues no se puede. ¿Y qué riesgos tienen este tipo de intervenciones, doctor? Son intervenciones en general de bajo riesgo, pero no un riesgo cero, no hay un riesgo nulo. Bueno, ahora, por ejemplo, el cianoacrilato, el cierre con cianoacrilato es una técnica, va francamente bien. Incluso lo hacemos con anestesia local, por lo tanto el riesgo es muy tangencial, muy marginal. Entonces, son técnicas con muy poco riesgo. La safenectomía interna había muchísimo más sangrado, perdían más sangre los pacientes, anestesia general, una epidural. Ahora lo hacemos con anestesia loco regional y en general el riesgo es bajo. Por eso hemos aumentado mucho la
la edad en la cual podemos operar a las varices. Antes nos parábamos en los 70 años, o 70 o 75, decía mi propia sociedad, la Sociedad Española de Cirugía Vascular, decía que más allá de 70 nos recomendábamos, hace no muchos años. Ahora, claro, las cosas han cambiado radicalmente. Mencionábamos al comienzo de este podcast el caso de las embarazadas, ¿no? No me quiero olvidar de ellas. ¿Por qué son tan frecuentes las varices durante el embarazo? Esta es una pregunta excepcional. Mira, un 40% de las mujeres que tienen un embarazo, que están embarazadas, va a desarrollar algún grado de enfermedad venosa crónica. Va a desarrollar o capilares, telangiectasias, o va a desarrollar varices, o va a desarrollar edema, se le van a hinchar los tobillos. Eso no es solamente por la retención de líquidos que produce la progesterona, que va. Eso también es por el embarazo. ¿Qué es lo que ocurre en el embarazo? El útero crece y comprime todas las venas del abdomen y dificulta todavía más el retorno venoso ascendente. Y además se produce un desarrollo hormonal muy importante, como son la progesterona, ¿no? La progesterona es una hormona es la hormona del embarazo y hace que todo sea más flexible, todo se dilate más. Por eso la progesterona hace que el pubis se dilate y que el ligamento del pubis se puede dilatar prácticamente al doble del tamaño que tiene. Por lo tanto, todo eso contribuye a que las venas se dilaten más, haya más presión en el interior y se desarrollen varices. Entonces, unas de ellas desaparecerán y otras no desaparecerán después del parto. El tratamiento fundamental es los tres pilares. Medidas posturales, importantísima la medida postural. Evitar dormir sobre el lado derecho. Cualquier mujer que haya estado embarazada lo sabe que sobre el lado derecho comprime la vena principal que sube hasta el corazón, que es la vena cava. O sea, que intentar dormir sobre el lado izquierdo. Poner las piernas en alto. Ponerse las medias desde el segundo trimestre. Muy importante. Y si tienes varices, desde el primero. ¿De acuerdo? Y desde luego tomar medicación flebotónica. Hay un estudio publicado hace unos años, francés, sobre 10.000 mujeres embarazadas que se les dio flebotónicos. En ninguna de ellas hubo la más mínima alteración, ni del embarazo ni del feto. Los flebotónicos son absolutamente seguros en el embarazo en cualquier momento. ¿Primer trimestre? Pues no, pero primer trimestre es que no te tomas un paracetamol en el embarazo si puedes evitarlo. Pero a partir del segundo trimestre, absolutamente seguras medicaciones y medias compresivas, medias elásticas. ¿Se puede tener insuficiencia venosa durante el embarazo y que luego desaparezca o no? Puede ser. Puede ser. Son de esos casos en los que se tiene mucha pesadez en las piernas, se tiene mucho edema. Puede ser. Pueden desaparecer. Pero en general hay que estar vigilante una mujer que haya tenido varices o síntomas durante el embarazo para hacerle un estudio posterior de ecografías. Sí. Es muy importante. Y doctor, ¿esas varices que aparecen durante el embarazo tienen algún peligro para la madre o el feto? En general, no. Pero bueno, se puede desarrollar tromboflebitis, se pueden desarrollar pesadez en la zona de la vulva y a veces durante la episiotomía pues, se producen más sangrados. Pero lo que sí que produce es un deterioro de la calidad de vida de la mujer embarazada. Por lo tanto, el tratamiento es fundamental con medias elásticas y esta medicación flebotónica. Si aparece alguna complicación hay que tratarlos con heparina. Si aparece alguna complicación como sangrado, que las he tenido, mujeres embarazadas que han sangrado por alguna variz, se puede hacer escleroterapia, se puede. Pero en general la cirugía, claro, nos reservamos para después del embarazo, después del parto. Doctor, fascinante. Y como buen escuchante del podcast, a mí muchas veces me gusta terminar pidiéndole a mi invitado si se tuviese que quedar con 2, 3 ideas de esta charla, ¿qué 3 consejos maestros daría a todos los escuchantes? Bueno, mira, yo diría que la enfermedad venosa crónica es algo tan común que probablemente mucha gente de las que nos está escuchando la ha desarrollado en algún momento, o síntomas, estando mucho tiempo parado de pie en un museo, yo qué sé, esperando a la novia o esperando al novio. Eso seguro que han desarrollado mucha gente, hasta un 60%, creo que lo has comentado al principio, 60 o 70% de la gente ha desarrollado. Por lo tanto, si tienes esos síntomas,
acude a tu cirujano vascular a que te vea. Segundo, si ya tienes la enfermedad venosa crónica, no olvides ningún tratamiento. Ponte las medias siempre que sea posible. Toma los flebotónicos eficaces. Pregunta cuáles son los eficaces, o bien en tu farmacia, que por cierto ahora son de dispensación libre. Eso no quiere decir que sean menos útiles, sino simplemente que los han sacado de la financiación. Pregunta a tu farmacéutico, pregunta a tu cirujano vascular, que te dará el más adecuado para tu caso. Y la tercera parte, desde luego, haz todas las medidas higiénico-dietéticas que puedas utilizar. Y si tienes varices gruesas, tienes que visitar al cirujano vascular, porque en el mundo en que vivimos, tener varices pueden eliminarse con un mínimo riesgo, o riesgo, ya te digo, riesgo cero, no existe nada en la vida, pero con un mínimo riesgo, con una altísima eficacia y prácticamente nula recuperación. Bueno, doctor, ha sido fascinante charlar contigo. Yo creo que todas esas mujeres y hombres que tienen varices han aprendido muchísimo, y seguro que hay un montón de escuchantes diciendo ahora, yo tengo enfermedad venosa crónica también, porque tengo todos esos síntomas. Así que mira, verdad, me alegro de haberles ayudado. Yo también. Doctor, millones de gracias, y yo si eso voy pidiendo cita. Bueno, no es, seguro que no es necesario. Tú tienes me imagino que tienes las piernas perfectas. A tope power. Doctor, millones de gracias. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Ha sido genial charlar contigo, y bueno, prometo que haremos uno del lipedema. Nos queda pendiente. De acuerdo. Y yo estaré a vuestra disposición para lo que queráis. Disfrutad y cuidaos mucho. Muchas gracias, doctor. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.